Hola. ¿Estás muteado? ¿Ya comenzaste o no? No, no, estoy. Ah, ¿Me listo, que escuchás ahí? pensamos que se veían pasar a Filmina, pensamos que ya estabas. Bien, perfecto. Y para volver, ¿cómo hago acá? Listo, bueno, estamos, ¿no? Hola, Liliana, ¿podés ver bien los cambios? Lili, hola, hola. Disculpa, ¿está bien? Yo estaba Está perfecto. muteada. Ah, listo, buenísimo, listo. Bueno, ahora sí, arrancamos, ¿eh? Bueno, chicos, buenas noches. Perdón la demora Recording in progress. con un tema técnico, digamos, ¿eh? Bueno, en verdad, para mí es muy auspicioso. Para mí la primera clase presencial después de mucho tiempo. Y la verdad que muy auspicioso volver a la facultad a dar una clase, así que espero que podamos compartirla en todo el detalle que implica, ¿no?, el desarrollo de la misma. En verdad nos tocan dos temas que son muy complejos. Este es el práctico número 3, ¿sí?, que tiene que ver con dos conceptos que son complejos en verdad, que es sucesión indivisa y deducciones personales. Estos son los temas que tenemos que indagar en este práctico 3, que entiendo que el material ya lo tienen, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Lo bajaron? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perdón, Antonio, ¿Sí? se Decime. escucha cortado y despacio y bajito. A ver. Sí, ¿No te hola. dejaron micrófono? Tengo micrófono, sí. Ah, Bueno, es como un aula virtual realmente esto, ¿no? Pero bueno. Bueno, sí, ahí se escucha sí. mejor. Ahí, Lili. Sí, sí, ahí sí, a ver. Bueno, ahí, bueno, apunto así el micrófono entonces. Bueno, acá se escucha bien, ¿no? ¿Sí? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Se escucha bien? Bueno. Entonces decía, este práctico, el material lo tienen, ¿no es cierto? ¿Sí? La ley también tiene la ley, ¿sí? De impuesto a las ganancias. Perfecto. Bueno, entonces empezamos con, brevemente, porque en verdad venimos con el tiempo ya consumido de la parte técnica. La sucesión indivisa en el impuesto a las ganancias tiene un tratamiento especial. Un poco brevemente voy a indagar de qué se trata, ¿sí? La ley de impuesto a las ganancias, obviamente que grava lo que llamamos nosotros la teoría fuente o teoría renta-producto, más conocida como la teoría de la fuente, donde hay requisitos para la gravabilidad, que ustedes ya lo conocen de la teoría, que es la periodicidad, la permanencia y la habilitación. Cuando concurrentemente se dan estos tres requisitos, nosotros que decimos que hay fuente productora y se produce lo que llamamos habitualidad. Esto ya lo conocen, ¿ok? Bien. Pero el mismo artículo, fíjense si tienen la ley a mano, dice que todas las ganancias obtenidas por las personas humanas, jurídicas y demás sujetos indicados en la ley, quedan alcanzados por el impuesto de emergencia previsto en esta norma. Dice impuesto de emergencia porque en verdad el impuesto a las ganancias, que antiguamente se llamaba impuesto a los réditos, nace en 1932 como una renta de emergencia, como un impuesto de emergencia para cubrir cierto desfasaje financiero. Y obviamente quedó en el tiempo y hoy obviamente es un impuesto que tienen todos los países desarrollados y también, por supuesto, la Argentina. Pero ¿cuál es la cuestión principal de este artículo primero? Que en su segundo párrafo dice, las sucesiones indivisas son contribuyentes conforme establecido en el artículo 36. Son contribuyentes. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué son las sucesiones indivisas? ¿Qué es el concepto que intentamos desarrollar en esta clase? Cuando muere una persona humana, se abre la sucesión, se abre, digamos, eh, la herencia, como dice el Código Civil y Comercial de la Nación, se abre un proceso que busca determinar quiénes son los herederos para sucederle o entregarle el patrimonio del causante. ¿Estamos de acuerdo? Cuando alguien fallece, ¿sí?, aparecen los sucesores, aparece quienes van a heredar ese patrimonio. Básicamente ustedes saben que en, en- en- en el Código Civil y Comercial de la Nación, la persona humana tiene atributos que son propios de la persona humana, el nombre, el domicilio, el patrimonio, el estado, pero hay uno que trasciende la muerte de una persona, que es el patrimonio. Cuando una persona fallece, hay un conjunto de bienes y de deudas, por supuesto, que
exceden su vida personal y deben ser entregadas a quienes van a ser en definitiva los herederos legítimos. Eso se llama vocación hereditaria. ¿Estamos de acuerdo? La vocación, voca, dice el código, decía el Códex Romano, voca, llama, vocación, voca, llama a los herederos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y para qué los convoca luego de este procedimiento que indica la ley? Los convoca para entregarle el patrimonio a los herederos legítimos del causante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá? Pero ¿cuál es la trascendencia? Acá me detengo un segundo, porque acá hay un tema que es sustancial para la comprensión del práctico. En el ámbito del derecho civil, permítame que yo diga civil, y me refiero obviamente al civil y comercial, en el ámbito civil, la sucesión indivisa no es una persona jurídica, no es un sujeto de derecho, es una cuestión de hecho que va a regular relaciones interpersonales, pero no es una persona que tenga entidad propia. ¿Me siguen? Es un condominio, es una masa hereditaria, es un condominio de bienes que está buscando un heredero, una persona que va a abocar, a quien se le va a entregar ese patrimonio. Pero en materia fiscal, y ustedes lo acaban de ver en la ley, la norma legal le dice que son contribuyentes, es decir, lo erige como personas jurídicas, fiscales por supuesto. ¿A qué fines? Obviamente a los fines de que existe un sujeto que tribute los impuestos. Supongamos, por ejemplo, que nuestro contribuyente, bueno, en el práctico se llama José Prats, supongamos que sea dueño de un supermercado y él fallece por cualquier motivo natural, y obviamente ese supermercado sigue generando al día siguiente, el supermercado sigue vendiendo los productos comestibles, lácteos, lo que fuese, sigue generando hechos imponibles, sigue generando ganancias, susceptible del pago del impuesto. Y la pregunta es, ¿quién tributa? Porque si no hubiera sujeto, no habría imposición. ¿Estamos de acuerdo? Según la norma civil, la sucesión indivisa no es sujeto de derecho, es un objeto de relaciones jurídicas, es un objeto de relaciones jurídicas, pero no sujeto de derecho, dice el Código Civil. En cambio, la norma fiscal, haciendo gala de la autonomía del derecho tributario que ustedes conocen, derecho tributario sustantivo, dice la sucesión indivisa, este ente, digamos que para el Código Civil no es sujeto de derecho, para la norma fiscal es contribuyente. Entonces lo erige como sujeto de derecho. ¿Vamos hasta acá? Entonces este negocio, que sigue generando operaciones comerciales de compra, de venta, etcétera, etcétera, va a seguir tributando, pero no en cabeza del causante, no en cabeza de José Prats, que falleció, sino en cabeza de la sucesión indivisa, que a los fines de la ley de impuesto a las ganancias se convierte en un contribuyente, en un sujeto de derecho fiscal, reitero, a los fines del pago del impuesto. Porque si no hay sujeto, reitero, no habría impuesto. Vamos. Entonces, esto para indicarnos. Bueno, acá hay un fallo, lo voy a pasar porque me parece que no es sustancial, pero acá me parece que hay una especie de cuestión, y voy a pasar muchas porque en verdad quiero centrarme en el práctico, pero era necesario esta introducción para que se pueda entender. En el sucesorio, o las clases de sucesorio, hay dos clases de sucesión. La sucesión testamentaria, cuando el causante, José Prat, que es el caso del práctico, deja un testamento. Este es el primer caso. Entonces la sucesión es testamentaria. ¿Por qué? Porque él ha planificado en vida cuál va a ser o qué bienes le va a dejar a cada heredero, al hijo 1, al hijo 2. ¿Está bien? Él planifica, entonces hace un testamento. Pero en la mayoría de los casos, ¿qué sucede? La sucesión es intestada, no hay testamento. En el derecho romano se decía ad intestato, no hay testamento. Entonces, ¿cómo se designan los herederos legítimos de ese causante? Y mediante el procedimiento de ley. ¿Dónde está el procedimiento de ley? En el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Estamos de acuerdo? Y ese procedimiento está perfectamente marcado donde hay el fallecimiento, la declaratoria de herederos, la partición de los bienes, la designación. ¿Estamos de acuerdo? Esos pasos los vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque tienen que ver en el momento en que se produce la asignación de esa renta que se sigue produciendo en el tiempo, porque el negocio sigue generando operaciones. ¿Estamos de acuerdo? Fallece la persona, pero el negocio sigue comprando, sigue vendiendo, no paraliza sus operaciones. Sigue pagando sueldos, sigue contratando personal,
recibe la mercadería, la vende con tarjeta de crédito, el negocio continúa. Eso que excede, ¿sí?, es la masa hereditaria. Vamos hasta acá, ¿sí? Chicos, si hay preguntas me dicen, pero necesito que entiendan esto porque en el práctico nos metemos de lleno con estos conceptos, ¿está bien? Bueno, quienes heredan, no me voy a detener acá. Hay herederos por consanguinidad, herederos por afinidad, pero básicamente podemos entender rápidamente que los principales herederos son los hijos del causante, ¿no es cierto?, los nietos, los bisnietos, y en línea ascendente, padre, abuelo y bisabuelo, ¿sí? Está en la línea de consanguinidad. No me detengo mucho porque me parece que no está demasiado claro. Bueno, yo hasta acá me parece que tenemos algún tema para ir viendo, ¿sí? Entonces yo acá me desvinculo un segundo, pero necesitaba que tengamos bueno, por lo que me dijeron, primero tengo que abrir el práctico. Yo les pido a ustedes síganme con el planteo, ¿sí? Y yo voy diciendo el práctico para que podamos, avanzar, ¿sí? Lo tengo abierto. Vuelvo acá, voy a compartir. Es este. Liliana, decime si aparece, ¿no? Sí, Antonio. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer la lectura del práctico, ¿sí? Y estoy proyectando, digamos, la solución, ¿está bien? Estás en la última parte nomás. Sí, ahí estoy subiendo, muchas Ahí gracias está. por la aclaración, muy bien. Entonces, fíjense que acá, ¿cómo está armado el práctico? Yo voy a tener las rentas que se producen, y a la mano derecha voy a tener un corte entre los distintos sujetos que voy a imputar la renta, ¿está bien? ¿Sí? Voy al planteo, primera presentación. ¿Qué dice el práctico? El práctico me dice sucesión indivisa, deducciones personales. Son los dos temas que tenemos que analizar hoy, indivisa y deducciones personales. El planteo me dice, José Prats, despachante de aduana, casado, falleció el 31 de marzo del 22. ¿Sí? Se cuenta con la siguiente información para la confección de las declaraciones juradas de impuestos a las ganancias correspondiente al periodo fiscal 2022, sería porque estamos analizando, pasa que teníamos dos versiones de práctico, 2022, por cada contribuyente según corresponde. Por cada contribuyente según corresponde, les pido que marquen esa palabra, por cada contribuyente, porque vamos a ver que acá existen distintos sujetos que van a tributar en la misma renta, pero hay un tema de sujetos. ¿Quién tributa o quién apropia la renta que se produce como consecuencia del fallecimiento de José Prats? ¿Está bien? Hay distintos sujetos, o sea que vamos a tener Antonio, en el mismo año, sí, perdón. ¿me perdonas un ratito? Sí, ¿cómo Los no? chicos dicen que no se escucha. ¿Por qué no? El profesor va a subir un poquito el volumen, pero si no, también dicen otros chicos que con auriculares se escucha mejor, ¿sí? O la otra opción es que pongan el volumen al máximo también los chicos, los alumnos, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, me acerco un poco más al micrófono, acá hace un poco de eco, pero a ver Dale, si mejora. Bien, perfecto. dale. Bueno, entonces, le pido que marquen para cada contribuyente según corresponda, porque vamos a ver que van a existir distintos sujetos. El causante, la indivisa, la esposa, los hijos. ¿Está bien? ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Voy al punto A. El 30 de abril del 22 se dictó la declaratoria de herederos. ¿Sí? Se dictó la declaratoria, habiéndose reconocido como herederos a su cónyuge supérstite y a los hijos de 17 y 23 años. Vamos hasta acá. O sea, ¿qué pasó? Él fallece el 30 de marzo y el 30 de abril, obviamente esto en la práctica no existe, porque esto demora un año más o menos en esta etapa, que es muy lenta la justicia, pero rápidamente el primer procedimiento es declarar quiénes son los herederos legítimos de esa sucesión. Ese procedimiento se llama declaratoria de herederos. ¿Está bien? Vamos hasta acá. Y en ese procedimiento se declaran herederos legítimos el cónyuge sobreviviente, ¿sí? Y los hijos de 17 y 23 años. ¿Sí? El 30 de septiembre, dice el planteo, segunda fecha importante, se aprobó la cuenta particionaria estableciendo la siguiente adjudicación. Es decir, tiempo después
se dice, este es el patrimonio, ¿sí?, que compone la masa hereditaria. Acá no lo dice, pero en la práctica se hace una evaluación, ¿sí?, y se hace una adjudicación de bienes. Este bien para la esposa, este bien para el hijo de 17 y este bien para el hijo de 23. ¿Está bien? Eso se llama cuenta particionaria. Se parte el patrimonio, se lo divide. ¿Está bien? ¿Y qué resultó de esa cuenta particionaria? Que el cónyuge supérstite recibe el inmueble de propiedad horizontal, es un PH, mencionado en el punto F que ya vemos enseguida. Y dos, los hijos, ambos, el 50% cada uno del inmueble, casa habitación del causante, indicado en el punto G, que vemos enseguida, adjudicado en condominio en partes iguales. ¿Está bien? O sea que la parte patrimonial acá la tenemos resuelta. Vamos acá. Tenemos dos bienes, uno se lo lleva la esposa y otro se lo llevan los hijos, 50 y 50% en un condominio. ¿Bien? Esta es la parte patrimonial. Pero nosotros, ¿qué liquidamos? Impuesto a las ganancias. ¿Y qué tenemos que buscar? La renta, los ingresos. Esto me va a servir para bienes personales, que es otra cosa, pero vamos a ver también que es importante porque según dónde ubique los bienes, si estos bienes producen renta, va a ser también la adjudicación de estas rentas. Porque estos inmuebles, vamos a ver enseguida, están produciendo renta de primera categoría. ¿Está bien? Pero hasta acá hablamos de patrimonio. ¿Bien? Punto B, y acá entramos diciendo el práctico. Me dice, honorario de su profesión, porque recuerden que era despachante de aduana, devengados al 31 de marzo, 194.000 pesos. ¿Está bien? Habiendo percibido hasta su fallecimiento el 80% de los mismos. El saldo, dice el planteo, fue cobrado en dos cuotas iguales, el 14 de abril, el 20 de mayo, y el planteo me dice, se decidió hacer uso de la opción del artículo 39, inciso B, punto B de la ley, que lo vemos enseguida. Entonces vamos a la solución y vamos a la pantalla que la pueden ver, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo tengo honorarios profesionales, ¿sí? ¿Cuántos son? Bueno, el planteo me dice, son 194 que están devengados, ¿sí? 194, y que el 80% fue percibido a su fallecimiento. O sea que, si yo hago el cálculo y lo tienen en columna interna, 194 por 0,80 me da 155.200. Despachante de aduana, ¿de qué categoría es? Cuarta, muy bien. ¿Y cuarta cómo se imputa el ingreso? Por percibido. O sea, si lo percibió, obviamente, antes del fallecimiento, ¿dónde se lo vamos a asignar? Y acá aparece el problema, ¿no es cierto? Entonces acá tengo un cuadrito que dice causante, José Prats, ¿sí? Y fíjense que el año fiscal, que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, está segmentado perfectamente en meses calendarios. Me dice el causante, vamos a atrapar en cabeza del causante la renta que va del 1 de enero al 31 de marzo del 22. ¿Por qué? Porque justo, milimétricamente, estos son los artífices del práctico, muere el 31 de marzo. ¿Está bien? La sucesión indivisa, ¿cuándo nace? Y nace al día, inmediatamente nace la sucesión indivisa. Muere el causante y nace a la vida tributaria casi simultáneamente la sucesión indivisa. ¿Cuándo nace? Y el 1 de abril. ¿Estamos de acuerdo? Es casi inmediato. Muere el causante y nace la indivisa. Es simultáneo. Hay una continuidad en el tiempo. Yo siempre digo, al mismo tiempo que alguien es madre, alguien es hijo, porque es simultánea la cuestión. No hay un intervalo de tiempo. Muere el causante y al segundo nace la sucesión indivisa. ¿Vamos hasta acá? ¿Cuándo nace la sucesión indivisa? Del 1 de abril al 30 de abril. ¿Por qué al 30 de abril? Porque el planteo me dice que el 30 de abril, ¿qué pasó? Se dicta la declaratoria de herederos, claro. Porque es indivisa mientras yo no sé quiénes son los herederos. Muere el causante, Boca, llama a los herederos. No sabe quién son. Obviamente se hacen las presentaciones legales, se presenta la partida en el juzgado, ¿no es cierto? Porque este es un procedimiento legal, ¿sí? Se presenta la partida de nacimiento, se presenta la esposa, junta qué cosa, la libreta de matrimonio. Se van presentando y el juez en un tiempo reconoce los herederos legítimos. Mientras no reconozca, hay una indivisión de bienes, es indiviso.
Pero cuando se dicta la sentencia de declaratoria de herederos, y se dice los herederos son la esposa, el hijo 1, el hijo 2, aparece esta etapa que se llama, y lo tienen acá, en la columna F, declaratoria de herederos. ¿Cuándo nace la declaratoria? Del 1 de mayo al 30 de septiembre. ¿Por qué el 30 de septiembre? Porque el 30 de septiembre aparece ¿qué cosa? La partición. Entonces ya sé qué bien le corresponde a cada uno. Y en consecuencia, si sé qué bien le corresponde a cada uno, si este bien le corresponde a la esposa, el inmueble del inciso punto F le corresponde a la esposa, a partir de ese momento, a partir de la partición, la esposa titular de ese inmueble ya definitivamente tributará por la renta de ese inmueble. ¿Estamos de acuerdo? Acá claramente quiero que entiendan esto, estamos hablando de qué sujeto tributa el impuesto, ¿sí? Más que del concepto de la renta gravada. ¿Vamos hasta acá? Entonces, vuelvo al punto. Causante falleció 80%, 155.200, se imputa por lo percibido. Obviamente, si lo percibió hasta antes del 31 de marzo, esta es una renta que lo atribuyo a la declaración jurada del causante. A la declaración jurada del causante. Porque esto que está en un cuadrito que dice causante, 1 del 1, 31 de marzo, significa que le estoy imputando la renta a la sucesión indivisa, que por imperio del artículo 1 es contribuyente. Y si es contribuyente, ¿qué tiene que hacer para cumplir sus obligaciones fiscales? Tiene que presentar una declaración jurada. Entonces incorpore en su declaración jurada 155.200 pesos. Pero, ¿qué pasa? Perdón, ¿sí? ¿Pregunta? ¿No? Pero, ¿qué sucede? La renta se devengó y se percibió, pero ¿qué pasa? Me dice que hay un saldo que fue cobrado en otro momento, en forma posterior, en abril y en mayo. ¿Sí? ¿Y a quién le imputo esa renta? ¿A la indivisa o se lo imputo al causante? ¿Está bien? Y el planteo me dice, ojo, haga uso de la opción del artículo 39, inciso B. Entonces vamos a ir hasta allá, rápidamente, porque no quiero demorarlos mucho, pero necesito que manejemos un poco el tema de la norma. ¿Sí? Entonces yo me detengo acá y me detengo un minutito en el artículo 36, porque el artículo 36 tiene un título, dice sucesiones indivisas. O sea, que este es mi capítulo que voy a analizar. Artículo 36, artículo 36, declaración de ganancia, artículo 37, etapas posteriores a la declaratoria, artículo 38, quebrantos del causante, artículo 39, formas de imputar la ganancia del causante. Formas de imputar. Y dice, cuando un contribuyente hubiese seguido el sistema de percibido a los efectos de liquidación del impuesto, las ganancias producidas o devengadas, pero no cobradas, hasta la fecha de su fallecimiento, serán consideradas a opción de los interesados, en alguna de las siguientes formas. Inciso A, incluyéndolas en la última declaración jurada del causante. Inciso B, incluyéndolas en la declaración jurada de la sucesión, cónyuge supérstite, herederos legatarios, en el año en que se perciban. Entonces la norma me dice, usted tiene una opción de imputación de renta. Hasta acá nadie discute que está grabado o no grabado. Está grabado, claramente. Es una renta grabada y por el principio general de cuarta categoría se imputa por el percibido. Pero el 39 lo que hace es generar, si ustedes me permiten, una excepción al principio de imputación general de cuarta categoría, una excepción al percibido. Porque el inciso A me dice, mire, si usted lo percibe después del 31 de marzo, lo percibe en abril, lo percibe en mayo, la puede imputar en la declaración jurada del causante. ¿A qué periodo? De enero a marzo. Pero en enero a marzo yo no la percibí. Pero a opción de los interesados me dice, yo la puedo imputar al causante. O, inciso B, la puedo imputar cuando la perciba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el práctico, ¿qué se tomó la opción de decir, bueno, vamos por el percibido? ¿Sí? Vamos a imputar esos 38.800, que es el remanente, que son los 194 por 0,20, lo vamos a imputar cuando lo percibió. O sea que me estoy inclinando por la opción del artículo 39, inciso B. ¿Vamos hasta acá? Voy por lo percibido, sigo la regla general. ¿Cuándo lo percibo? En abril. ¿Y
¿Qué pasaba en abril en la vida del contribuyente? Y es una renta que atrapa a la indivisa, porque la indivisa nació el 1 de abril y murió, si ustedes me permiten, el 30 de abril. Entonces esa renta del 22 de abril la atrapa a la indivisa. Y la cuota que cobró el 20 de mayo, ¿a dónde se le imputó? A la declaratoria de herederos. ¿Está bien? Declaratorias de herederos, y acá le hago un pequeño comentario. La declaratoria de herederos no es sujeto de derecho. Tomen nota porque esto va a ser clave después cuando veamos cómo imputamos. La declaratoria de herederos no es sujeto de derecho. Estoy simplemente asignando rentas. ¿Está bien? Es un residual que le vamos a dar un tratamiento específico. ¿Vamos hasta acá? Hasta acá. Si yo tengo que identificar mis declaraciones juradas, diría 1 el causante, 2 la indivisa, 3 la esposa, 4 el hijo de 17 y 5 mi quinta declaración jurada, el hijo de 23. La declaratoria de herederos no es sujeto de derecho, no está nominada en el artículo primero, tampoco está en el 36. Es una residual que vamos a imputar. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? Pero en el cronograma que tengo de eje temporal, es una renta que queda atrapada en ese periodo. ¿Vamos hasta acá? ¿Bien? ¿Se entiende, no? Si hay preguntas, me dicen. Bueno, vamos al inciso C. ¿Qué pasa? La esposa del señor José Prat es abogada, matriculada en el 2015, ¿sí? Habiendo percibido durante el 2021 ingresos, perdón, 2022, yo estoy con la versión anterior, 1.450.000 pesos. ¿Está bien? Vamos hasta acá. Esa renta, ¿quién la debe declarar? ¿La esposa? Yo me detengo acá un segundo y pregunto. Ella genera ingresos durante una parte durante el matrimonio, porque el matrimonio obviamente se disuelve por el fallecimiento del causante en marzo, pero en ese periodo no es una renta ganancial. ¿Estamos de acuerdo? Yo cuando, no sé si hay muchos casados en la sala, pero cuando uno se casa hay un fenómeno. Los bienes, yo me casé un 21 de septiembre del 2002. Hasta el 20 de septiembre, obviamente yo me había recibido antes, y los bienes que yo compré o adquirí hasta el 20 de septiembre, ¿sí?, son bienes propios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero si en el 22 de septiembre compro un departamento, ¿ese departamento es propio o es ganancial? Es ganancial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa que sea ganancial? Que el 50% es de mi esposa y el 50% me pertenece. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Si yo compro un departamento el 20 de septiembre, digo, obviamente, 21 de septiembre, la primavera, el día del amor. Bueno, yo me casé el 21 de septiembre. ¿Está bien? Yo siempre digo que hay un punto en que las cosas cambian. Y si yo el 20 de septiembre compré un departamento, es un bien propio. Y si el departamento lo compro el 22 de septiembre, ¿sí?, es un bien ganancial. La pregunta es, yo alquilo el departamento que lo compré cuando era soltero. El alquiler de octubre, le pongo un mes adelante, el de octubre, esa renta de primera categoría, ¿es propia o es ganancial? La renta, no el inmueble. El inmueble está claro que es propio. ¿Estamos de acuerdo? La renta, ¿es ganancial o es propia? ¿Qué dicen? ¿Es ganancial o es propia? ¿Que estoy casado o estoy soltero? Estoy casado, la mitad de la mitad. Es ganancial. ¿Estamos de acuerdo? Es ganancial. Entonces, fíjense, los honorarios de mi profesión, cuando yo lo empiezo a percibir a partir del 21 de septiembre, es ganancial. ¿Está bien? Legislación civil, ¿no? Obviamente. Ahora, ¿cómo declaro impositivamente? Entonces tengo que ir a un artículo, que es un artículo anterior, y es el artículo 35. 35. ¿Está bien? ¿Qué dice? Y voy al título y dice, ganancias atribuible a cada cónyuge. Con el tiempo vengo mal, pero me parece importante detenerme acá.
corresponde atribuir a cada cónyuge, cualquiera sea el régimen patrimonial al que se someta la sociedad conyugal, las ganancias provenientes de cualquiera sea el régimen patrimonial, porque acá la norma fiscal ya atrapa la reforma del Código Civil y Comercial de agosto del 2015, donde ustedes saben, hay dos regímenes patrimoniales, ¿no es cierto? El de la comunidad de bienes o el de la separación de bienes. Cualquiera sea el régimen patrimonial, cada cónyuge declara las rentas provenientes de, inciso A, actividades personales, por ejemplo, la profesión, el oficio, el empleo, el comercio o la industria. Es decir, mi esposa, o la esposa de José Prat, si es abogada, ejerce la profesión y percibe honorarios, por la ley fiscal lo va a declarar ella. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Acá el mundo fiscal, ¿no? Y acá el mundo civil, yo digo, ¿lo declara ella o es ganancial? En el mundo civil es ganancial. En el mundo fiscal lo declara ella. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una distinción importante entre ambos esquemas. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Entonces vuelvo al punto este. La esposa de José Prat es abogada y cobra 1.450.000. ¿A dónde asigno el 1.450.000? Fíjense, columna G, a la esposa. ¿Y cuál es la norma que aplico? Y el 35, inciso A. ¿Está bien? Porque adjudico a cada cónyuge que genera la renta, ¿sí?, la imputación de su ganancia. ¿Sí? Vamos al punto B del 25, que aclara más. Los bienes propios. La renta de los bienes propios, ¿quién la declara? En mi caso, por ejemplo, yo antes de casarme compré el departamento y lo alquilo. Y estoy casado. ¿Quién declara la renta de ese bien, de ese monoambiente cuando era soltero? ¿Lo declaro yo? Claro. Porque la norma me dice, el bien es propio, la renta del bien propio lo declara quien tenga la titularidad. ¿Sí? Otros bienes, inciso C, por la parte o proporción en que hubiese contribuido a su adquisición o por el 50% cuando hubiera imposibilidad de determinarlo. Entonces la norma dice, bueno, a ver, pero compramos este departamento, yo puse la mitad y ella puso la mitad. ¿Quién lo declara? En la proporción del aporte de cada uno, dice la norma. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces la norma fiscal es muy clara y muy precisa. ¿Quién genera los honorarios? Ella, porque es abogada, lo declara ella. ¿Sí? En el mundo fiscal. En el mundo civil es ganancial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Bien, voy al punto siguiente. Chicos, si hay preguntas, me dicen y avanzamos, ¿no? Lili, por allá, ¿todo bien? Antonio, Sí. con respecto a los honorarios, al primer punto, hacen un planteo en el chat los chicos, nosotros le pusimos la norma aplicable 82 inciso F, y los chicos nos plantean de que por qué no es el 82 inciso G, por lo que es despachante de aduana. El copete del planteo nos dice que el señor es despachante de aduana. Sí, correcto. Y me parece que tenía razón. Sí, cualquier cosa le dije que después le subimos la solución modificada, ¿sí? Sí, sí, gestor de negocios. El inciso F dice ejercicio de profesiones liberales, oficios y de función albacea, síndico, mandatario, gestor de negocios, director. Es el F. Y el G, los derivados de la actividad de corredor, viajante de comercio y despachante de aduana. Sí, efectivamente. Coincido, es el punto, el inciso G. Claro, sí. Correcto. Muy bien, no sé quién hizo Dale. la acotación, pero me parece muy bien. Bueno, vamos al punto siguiente. Inciso D. ¿Está bien? Punto D. Vamos hasta acá, chicos. Si hay preguntas, avanzamos. Inciso D. Uno de los hijos, el de 23 años, es estudiante de gastronomía. Y está en el exterior desde el año 2017, habiendo percibido en Chile, por sus trabajos y pasantías durante el 22, el equivalente a pesos argentinos 475.000. En el mes de marzo regresó al país, en el mes de marzo regresó al país ante el fallecimiento de su padre, recuperando su carácter de residente en el país ante la Autoridad de Dirección Nacional de Migraciones. ¿Está bien? Es decir, que él tuvo, vamos acá, al punto de la solución,
tuvo ingresos por 475.000 pesos. ¿Está bien? ¿En qué momento? Y claramente el planteo lo dice, bueno, durante su estadía en Chile, y él regresa al país en marzo del 22 y recupera la residencia argentina. ¿Sí? O sea que él era no residente hasta marzo y residente a partir de marzo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Viste? Siempre hay un antes y un después. ¿Está bien? Cuando él percibe los ingresos, era no residente. ¿Bien? ¿Cómo tributan los no residentes? ¿Perdón? Por las ganancias de fuente argentina. Muy bien. ¿Y cómo tributa un residente? Por las ganancias de fuente argentina más las ganancias de fuente extranjera. Entonces, si él era no residente y obtuvo ingresos en Chile, los 475.000 pesos, ¿están sujetos a tributación? No, claramente que no. Porque mientras mantenía su condición de no residente, el no residente, reitero, como bien lo dicen ustedes, el no residente solamente tributa por las ganancias de fuente argentina, ¿sí? Y él claramente hasta marzo era no residente, con lo cual los 475 no tienen ningún tipo de incidencia en la declaración jurada del hijo de 23 años. ¿Está bien? Él recupera la residencia, perfecto, pero es residente en forma posterior al ingreso, ¿está bien? Entonces, con lo cual, ese ingreso no tributa en Argentina. ¿Tributará en Chile? Y por supuesto que sí, si supera los mínimos no imponibles de la ley chilena, pero es ganancia que el fisco argentino no puede alcanzar, ¿está bien? Vamos al punto E. No soy yo, ¿eh? Bueno, el hijo de 17, ese estudiante, se le otorgó una beca por la que percibió 22.500 mensuales para sus estudios universitarios en el Instituto Balseiro, institución que ingresó en el año 2022. ¿Sí? Entonces voy al punto acá. O sea que percibió durante el año, ¿sí? 22.500 por 12, esto me da 270.000 pesos. ¿Y esto tributa impuesto a las ganancias? No, ¿por qué no? ¿Perdón? ¿Es qué? Perfecto, es un subsidio del Estado, ¿está bien? O sea que no cumple con qué requisitos, de la teoría de la fuente, ¿estamos de acuerdo? Es un subsidio, no hay una prestación de servicios, no hay una habilitación de la fuente, no hay una periodicidad, ¿estamos de acuerdo? No hay una fuente habilitada, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? Es un ingreso que no está alcanzado por el impuesto porque no cumple con los requisitos del artículo 2, apartado primero. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea, ¿es un ingreso? Sí, efectivamente, pero no es un ingreso alcanzado por el impuesto a las ganancias. No cumple con los requisitos del artículo 2, apartado primero de la ley. ¿Está bien? Vamos hasta acá, se entiende, ¿no? Bien. Muy bien. Vamos al punto siguiente y llegamos al punto F, que el punto me parece complicado. El señor Prat y su esposa eran propietarios de un inmueble de propiedad horizontal adquirido en octubre del 2008 con fondos comunes de la sociedad conyugal, régimen patrimonial de comunidad de ganancias. Acá el planteo me dice, lo remite al 463 del Código Civil y Comercial, que se encuentra alquilado desde octubre de 2020 por 3 años a razón de 22.000 pesos mensuales. Al 31 de diciembre del 22, el inquilino adeudaba el mes de diciembre. Entonces acá, claramente, esta es una renta de primera categoría que tenemos que ver cómo imputamos. Esto es devengado, ¿sí? Primera es devengado, con lo cual tenemos los 3 primeros meses, 22 por 3, 66, ¿lo imputo a quién? Al causante. ¿Está bien? ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Un mes que es de abril, o el devengado de abril, se lo imputo al indivisa, 22.000 pesos. El de mayo, que son 5 meses, se lo imputo a la declaratoria de herederos, ¿sí? Y a partir de septiembre, ¿sí? Se lo imputo a quién? A la esposa. ¿Por qué se lo imputo a la esposa? Entonces vuelvo al punto A. ¿Qué decía el punto A? Que a partir de septiembre, ¿qué pasó? Se aprobó la cuenta particionaria. ¿Y ese inmueble a quién fue adjudicado? A la esposa. ¿Se acuerdan?
la cónyuge supérstite, el inmueble en propiedad horizontal mencionado en el punto F, ¿sí? Está en el punto A1, ¿sí? Como la cuenta particionaria le adjudica ese inmueble a la cónyuge, lo que hace la cónyuge es, bueno, este inmueble es mío, entonces la norma dice, bueno, que lo declare ella, ¿está bien? Entonces ella empieza a imputar a partir de ese momento la renta agravada de ese inmueble. Vamos hasta acá, ¿se ve claramente cómo es la asignación? Sí. Bueno, es una muy buena pregunta. Porque el planteo dice, eran propietarios de un inmueble en propiedad horizontal con fondos comunes de la sociedad conyugal. Con fondos comunes de la sociedad conyugal. ¿Sí? Es decir, no me plantea que ella haya aportado tantos fondos, tantos pesos y él tantos pesos, pero dice, la sociedad conyugal, ustedes saben que está el matrimonio, que es un régimen además patrimonial, ¿no es cierto? Perdón, Esos Antonio. decime. A las preguntas las tenés que repetir porque los chicos que están en la virtualidad no escuchan cuál fue la pregunta. Ah, perdón. Bueno, perfecto. No, acá me pregunta, ¿cómo es tu nombre? Pablo. Pablo me pregunta, en el desarrollo del caso, nosotros hemos imputado la renta de primera categoría al causante 66.000 y después la partición a la esposa 66.000. ¿Está bien? Eso se entiende y me parece que está claro. Lo que él me pregunta, me dice, ¿por qué se lo adjudicamos al causante los 66.000? Porque el planteo dice que el inmueble en propiedad horizontal fue adquirido con fondos comunes de la sociedad conyugal. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende la pregunta, Lili? ¿Hola? Sí, sí. ¿Sí? Esta es la pregunta que hace él y claramente puede ofrecer alguna duda, pero claro, que dice con fondos comunes de la sociedad conyugal, y yo estaba comentando que el matrimonio además conlleva un régimen patrimonial, digamos, ¿no es cierto? En donde se generan fondos eh, de ese régimen patrimonial y con esos fondos comunes fueron adquiridos. Pero la renta está asignada en cabeza del esposo, ¿sí? Entiendo, porque él venía declarando ese ingreso, porque recordemos que esta renta, este inmueble es adquirido en el 2008. Un segundo acá, perdón, ¿no? En el 2008 había una norma de transición. ¿Te referías a los 66.000 que están en cabeza del causante? Exactamente, sí. Ah, lo que pasa es que sí, Sí, la reforma trajo claro. no sé, no es norma de transición, es una opción de que si el causante venía declarando todo, que podía seguir, continuar, digamos, con el mismo mecanismo por los Exactamente. bienes gananciales. Totalmente de acuerdo. Acá es una muy buena pregunta, pero requiere un poco de historia. Fíjense que el inmueble fue adquirido en octubre del 2008. ¿Sí? La reforma fiscal, una de las más importantes que se produce en los últimos tiempos, tiene que ver con la ley 27430, que entra en vigencia el 1 del 2018. ¿Está bien? Adquiero 2008 y la reforma fiscal entra en vigencia el 1 del 2018. ¿Está bien? Esa norma que decía, o la vieja norma que decía que antes el que tenía la administración de los bienes, que era el esposo, lo declaraba él, el esposo. ¿Está bien? Esta norma, que perfectamente está planteada la pregunta, el 35 inciso C, rige a partir del 18. Pero antes, el esposo era el que declaraba los bienes porque si lo administraba, por supuesto. Entonces, lo que dice la 27430, si quieren tomar nota, es el artículo 86, inciso C, de la 27430, dice que los contribuyentes podrán optar por mantener la atribución realizada con anterioridad a la entrada en vigencia de este artículo respecto de los bienes adquiridos hasta el 31 de diciembre de 2017. O sea que esto viene con un poco de historia. Como antes de la reforma
el esposo lo venía declarando él, porque administraba los bienes de la sociedad conyugal, él lo imputaba, obviamente no tenía esta redacción, el artículo, era otra la redacción. Entonces, como él ya lo venía imputando, él podía optar por mantener esa imputación. ¿Está bien? ¿Se entiende? Correcto. Claro. Bueno, es un buen punto. En realidad, como era una opción que vos, porque yo entiendo que en verdad este inmueble es como que siempre vino alquilado, ¿no es cierto? Es como que siempre vino produciendo renta, porque no es la casa habitación. La casa habitación está en el punto G, ¿sí? Este inmueble era un inmueble de inversión que siempre se vino alquilando, digamos. Fíjate, el punto G dice, la casa habitación que el señor Pera ocupaba, el inmueble del punto F es un inmueble de inversión que siempre vino produciendo rentas. Entonces, como ya la fuente estaba habilitada en aquel momento, digamos, en el 2008, y él ya venía asignando renta en su declaración jurada por imperio de la norma anterior, entonces él mantiene ese criterio. ¿Está bien? Es cierto que se alquila a partir de octubre del 2020, pero la opción ya estaba tomada en el 18. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? Esto lo podemos encontrar en la práctica, es medio... Por eso decía, explicarlo requiere un poquito de historia, pero es correcto. Ahora, ¿qué pasa? Si yo el inmueble lo hubiera comprado en el 2020 y lo alquilo en el 2020, con esta redacción es mitad y mitad. ¿Por qué? Porque tengo que aplicar el 35, inciso C, sin lugar a dudas. ¿Está bien? Acá viene la imputación en cabeza del causante, porque la opción que había tomado él, o él venía de la reforma anterior, o la legislación anterior que lo declaraba el esposo, que un poco ustedes no se olviden que antes del 2015, cuando se modifica el Código Civil y Comercial de la Nación y el régimen patrimonial, era el de la comunidad de bienes. No había otro régimen, digamos, ¿no es cierto? Y quien administraba los bienes de la sociedad conyugal era el esposo. Entonces era un régimen totalmente distinto, y ahí la norma fiscal toma digamos, postura de este tema y lo imputó así, ¿está bien? Pero es una opción que viene, digamos, ya de residual, digamos, de otro esquema. Pero repito, si el inmueble se comprara ahora, en el 2022, con fondos comunes de la sociedad conyugal, es mitad y mitad, y la renta es mitad y mitad. ¿Está bien? No es el caso del práctico, pero es muy buena pregunta porque me permite aclarar esta cuestión. ¿Está bien? Lili, ¿se entendió por allá? Yo miro el Sí. parlante como si vos estuvieras ahí. Sí, Sí, virtualmente. sí, Sí, sí. claro, porque la reforma de la 27430, que tiene esta redacción actual del 35, empieza a regir el 1 del 2018. ¿Está bien? Entonces yo, a ver, ¿qué haría? Si yo tengo una declaración jurada que es nueva en el estudio y veo que el inmueble fue adquirido en el 2016 y tiene renta y proviene de un matrimonio, yo preguntaría, ¿se hizo uso de la opción del artículo 86, inciso C, de la 27430, es decir, ¿lo declaraba ya el esposo? Si la respuesta es sí, lo puedo mantener, digamos. Seguramente este criterio o esta definición o esta opción se tomó por un tema de planificación fiscal, ¿no es cierto? Se colocó la renta en cabeza de quien pagaba menos impuestos a las ganancias. ¿Está bien? Seguramente esta opción también viene por un esquema de elección o de buscar un ahorro fiscal en materia a quién puedo asignar, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Se entiende, no? Pero es clave, sí, si yo el inmueble lo compro en el 21, después de la reforma, y sé que lo compraron porque ella trabaja y él también mitad y mitad, la renta se asigna mitad y mitad. ¿Está bien? Es quien lo compra, digamos. ¿Vamos hasta acá? Sí. No, no, el hecho de que yo lo alquile en el 2020 no significa que antes no estaba alquilado. ¿Está bien? Porque claramente el inmueble del inciso F es un inmueble de inversión. Se lo compró para alquilar. ¿Sí? ¿Qué analizaría? Yo lo compré en el 2008, nunca lo alquilé, y en el 2020 tengo el primer contrato. ¿Sí? Ahí me parece, sí, mitad y mitad. Lo compré en el 2008 y al mes siguiente lo empecé a alquilar.
y el esposo ya venía imputando la renta a él en su declaración jurada. ¿Sí? Y él optó por mantener ese criterio de imputar en su declaración jurada. ¿Está bien? Pero claramente, como dice la norma, es una opción. Yo puedo optar por imputarlo en cabeza del causante o mitad y mitad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué yo hago la opción? Y porque me conviene fiscalmente, claramente. Seguramente en cabeza de él, en el análisis que hicieron, él tributaba menos, porque capaz que acumulaba menos ganancias. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? No se olviden que ella era abogada y seguramente tenía ingresos mayores, por ejemplo, no sé, digo, me imagino, con el práctico, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Vamos hasta acá? ¿Se entiende, no? El resto de la clase, el resto del mundo, ¿bien? Bueno, vamos al punto G. Antonio, una pregunta acá. Sí. Pero estaría bien también si es que optamos por declararlo como establece el 35C. ¿No A mí me parece, escucharon la última pregunta que hizo ahí la compañera? sí, sí, a mí me parece que también, yo estoy explicando la solución del práctico, ¿no? El contribuyente, como ya optó, mantiene esa opción. Ahora, ¿qué pasa? Viene un nuevo contrato, ¿sí? Alquiler, viene un nuevo contrato y supongamos que este contrato del 1 de octubre del 2020, yo digo, no, quiero replanificar, quiero optar por aplicar la nueva ley. ¿Lo puedo hacer? Sí, perfectamente, porque lo que establece la norma es una opción, ¿está bien? Pero no significa que esté mal el práctico, porque el práctico mantiene la opción originaria del causante al momento de la reforma. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Chicos, acá se entendió, ¿no? O sea, yo puedo optar. Y también estaría bien, porque es una opción que tiene el contribuyente. Pero ¿qué pasa? Como ya optó, yo tengo que imputar la renta según la opción que él hizo. Entonces, por eso declaro los 66 en cabeza del causante. ¿Se entiende, no? Lili, por allá, decime si el chat está yo en dudas o no. ¿Eh? No, estamos bien. Bien, perfecto. Bueno, si esto está claro, sí, pero repito, es una opción. Mañana se me vence un contrato, viene imputando el esposo y un nuevo contrato, y digo, no, a ver, ¿por qué no planificamos de vuelta y como esto se compró con fondos comunes, mitad y mitad? Perfecto, está muy bien también, porque reitero, es una opción, no está obligado a, ni siquiera la norma, fíjense, establece que yo deba mantener esta opción por un tiempo determinado. Porque muchas veces la norma me dice, elegida esta opción la debe mantener 5 años. Acá me dice que puedo optar y no me establece un plazo, con lo cual yo puedo revocar la opción ante un nuevo contrato. ¿Está bien? Por eso digo que esto me parece que es claro que sería así. Bueno, vamos al punto G. Son 21:10 y creo que ya hemos recuperado algún terreno. La casa habitación. ¿Sí? La casa habitación que el señor Prat ocupaba con su familia fue heredada de sus padres en ocasión del fallecimiento de los mismos. ¿Sí? Si la casa habitación fue heredada, ¿es un bien propio o es un bien ganancial? Propio. Me caso el 21 de septiembre del 2022 y en octubre del 23 recibo por herencia un departamento. ¿Es bien propio o es ganancial? Lo recibo en herencia después del matrimonio. ¿Es propio o es ganancial? Propio, muy bien. Mantiene la condición de propio, ¿ok? Entonces, ese bien que él recibe es propio, que es la casa habitación, que fue afectada como núcleo familiar. En dicha propiedad funciona un local de venta de comidas rápidas que generó ingresos en concepto de alquiler por un total de 24.000 mensuales durante el 22. Entonces acá vuelvo y acá tengo este esquema que ustedes ya conocen. ¿Sí? Voy al punto G, perdón, bajo un segundo acá. Perdón, me pasé, subo un poco arriba. Punto G, vuelvo, perdón, yo sin el mouse. Punto G. Entonces los alquileres de 24 por 3 meses son 72.000. ¿Dónde imputo? Indivisa, acá no hay dudas. El mes de abril, ¿dónde se imputa? En la indivisa, en la asociación indivisa, creo que tampoco hay dudas. Los meses posteriores que corresponden a la declaratoria de herederos también, son 24.000 por 5 meses, 120. Pero los meses restantes a partir de la partición, o sea, los 24.000 por los
meses que van de octubre, noviembre y diciembre, que son 3 meses y totalizan 72.000 pesos, ¿a quién se lo asigno? ¿A los herederos? Porque ya tengo la cuenta particional. ¿Quiénes son los herederos? El hijo de 17, la mitad, 36.000, y el hijo de 23, la mitad, 36.000. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ya tengo la cuenta particionaria. Y si ya tengo la cuenta particionaria, ya sé qué bien le corresponde a cada heredero. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Vamos hasta acá? Muy bien. Entonces acá, si esto se entendió, venimos bárbaro, ¿eh? Acá totalizo, ¿sí? Y me detengo un segundo, fíjense en la declaratoria de herederos, que tengo 246.400. Y acá tienen un ítem que se llama distribución declaratoria de herederos. ¿Por qué? Porque en verdad la declaratoria de herederos que dije recién no es sujeto de derecho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y entonces qué es? Es una figura cronológica que existe, ¿sí? Pero en este momento yo tengo que adjudicar esa renta a alguien. ¿En función de qué la voy a adjudicar? En función de las reglas del derecho hereditario. ¿Qué dice el derecho hereditario? ¿Vamos hasta acá? Porque yo tengo un sujeto. Uno, que es el causante. El sujeto 2, que le indivisa. Lo dice el artículo 1 de la Ley de Impuestos a las Ganancias. La declaratoria de herederos es el periodo que va entre que yo conozco cuáles son los herederos legítimos, pero no sé qué bien le corresponde a cada uno, hasta la fecha de partición, ¿sí? Hay una masa todavía indivisa, pero en cuanto a la asignación de cada bien. Hay un periodo de tiempo que no tiene sujeto. ¿Me siguen? ¿No? Voy de vuelta, ¿no? Pienso. ¿Cuáles son los sujetos de derecho que tiene la ley? El causante, la indivisa, el cónyuge, el hijo de 17 y el hijo de 3. ¿Hay otro sujeto de derecho? No. Pero hay un periodo de tiempo entre que el juez dijo, los herederos legítimos son estos, y la fecha en que yo asigné los bienes, que la partición, hay un periodo de tiempo en que se siguieron produciendo rentas. Esas rentas quedaron atrapadas en esta bolsa residual que se llama declaratoria de herederos. ¿Y cómo debo adjudicar esa renta? Porque en este periodo ya conozco quiénes son los herederos, pero no conozco qué bien se lleva cada uno. ¿Vamos hasta acá? En la indivisa no sé quiénes son los herederos y no sé dónde están los bienes. ¿Estamos de acuerdo? No sé nada, porque está una masa, están llamando los herederos, se están presentando los bienes, pero cuando declaro los herederos ya sé quiénes son los jugadores, pero no sé qué bien le corresponde a cada uno. ¿Por qué? Porque no tengo la partición. Entonces, fíjense, yo tengo el punto 1, estoy parado en F30. Los 19.400. ¿Qué son los 19.400? Es la cuota de los honorarios que cobró el causante como consecuencia de los honorarios de despachante de aduana. 19.400. ¿A quién se lo asigno? Y la ley me dice, bueno, tenemos que ver qué dice el derecho hereditario. ¿Y qué dice el derecho hereditario? ¿Es un bien ganancial? ¿Es la renta de un bien ganancial o es la renta de un bien propio? ¿Qué decimos? ¿Es la renta de un bien? No, es los honorarios estamos hablando, ¿no? Los 19.400 son, vamos al punto B, honorario de su profesión, de vengado, 194.000 pesos. El saldo fue cobrado en 2 cuotas iguales el 14 de abril y el 20 de mayo. Las cuotas iguales eran 19.400. ¿Vamos hasta acá? ¿Qué son los 19.400? Son honorarios, son rentas. ¿A quién le asigno esa renta? Tengo los sujetos, pero no sé en qué proporción de cada uno. Entonces, ¿qué dice la ley? La ley dice que tengo que asignarlo conforme al derecho hereditario. ¿Y qué es el derecho hereditario? ¿Es una renta ganancial o no? Es una renta ganancial, claramente. ¿Vamos hasta acá? Entonces, ¿cómo asigno la renta ganancial? Entonces yo digo, bueno, si es ganancial, la mitad es de ella. Porque todo el matrimonio, la mitad es de ella. Y la otra mitad del esposo. Pero si no está el esposo, se lo tengo que adjudicar a los hijos. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo se asigna.
Los 19.400 yo asigno la mitad, que es 9.700, a la esposa, un 25% al hijo de 17 y un 25% al hijo de 23. ¿Vamos hasta acá? Esa renta, vuelvo a mi matrimonio, 21, bendita fecha, 21 de septiembre del 22. Yo era contador de antes, ¿no es cierto? Sigo generando honorario, después del matrimonio sigo trabajando en lo mismo, ¿está bien? Y genero honorario. El honorario de octubre del 22 y posterior, ¿es una renta ganancial? Sí, claramente, porque esa renta se produce durante el matrimonio, ¿está bien? Potencialmente la mitad me pertenece y la otra mitad le pertenece a la integrante de la sociedad conyugal. ¿Estamos de acuerdo? Acá pasa exactamente lo mismo. Ese honorario despachante de aduana, la mitad es de la socia de la sociedad conyugal en un 50%, por eso se lo adjudico a ella, 9.700. Y la otra mitad es de José Prat, pero José Prat no está. Entonces, ¿quiénes son los herederos legítimos de ese 50% que va a la herencia? El hijo de 17 y el hijo de 23. Por eso asigno ese otro 50%, mitad para el hijo de 17 y mitad para el hijo de 23. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, voy restando. Fíjense que el objetivo es que la declaratoria de herederos quede en cero. ¿Por qué? Porque ese periodo de tiempo que tengo en la cronología de la indivisa no existe como sujeto de derecho, porque si no, esa renta quedaría sin imputar a un sujeto alguno. ¿Está bien? Vamos al inmueble F, y esto se va aclarando a medida que avancemos. ¿El inmueble F qué era? El inmueble F era el inmueble adquirido durante el matrimonio, producto que producía renta, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Ese bien era propio o era ganancial? El F. Era ganancial. Hay una voz perdida ahí. Sí, ganancial. Era ganancial. ¿Y cómo se imputa la renta de los bienes gananciales según el Código Civil? ¿La mitad quién? El cónyuge, claro. La mitad del cónyuge supérstite. Y la otra mitad, José Prat. Pero José Prat no está, entonces, mitad y mitad de los hijos. Fíjense, los 110.000 se asigna 55 a la esposa, 27.500 al hijo de 23 y 27.500 al hijo de 17. Este procedimiento, yo en verdad no lo leí porque quería que lo veamos en la práctica primero, pero esto está en el artículo 37, que lo voy a leer rápidamente. Artículo 36, 37, 38. ¿Sí? Artículo 36, rápidamente. Las asociaciones indivisas son contribuyentes por las ganancias que se obtengan hasta la fecha en que se dicte la declaratoria de herederos. Y ahí me parece que esto ya cobra más sentido, ¿no? en la declaración. Y el 37, dictada la declaratoria de herederos, si la sucesión es ad intestato o sin testamento, o declarado válido el testamento, si la sucesión es testada o con testamento, ¿sí? Y por el periodo que corresponda hasta la fecha en que se apruebe la cuenta particionaria, judicial o extrajudicial, el cónyuge supérstite y los herederos sumarán a sus propias ganancias la parte proporcional que, y esto le pido que marque, que conforme a su derecho social o hereditario, y ahí tengo que hacer un link con el Código Civil y Comercial, y ese link está en el artículo 2434 del Código Civil y Comercial. Tengo que aplicar las reglas del derecho civil, ¿sí? Les corresponda en las ganancias de la sucesión. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice la norma? Bueno, en ese periodo, ¿cómo asigno la renta? Y tengo que aplicar las reglas del derecho sucesorio. ¿Y dónde están las reglas del derecho? En el Código Civil. Y ahí lo tienen en la columna de normas legales o norma aplicable, el 2434. Este 37, cuando dice que aplique las reglas del derecho social o hereditario, hace un link directo con el Código Civil y se engancha en el 2434. Y esto que estamos diciendo, lo dice el 2434. ¿Estamos de acuerdo? Pero no de la norma fiscal, sino de la norma civil. Porque remite la norma fiscal al Código Civil. ¿Está bien? ¿Vamos hasta acá?
Veamos el punto G. El punto G, ¿qué era? ¿Qué inmueble era? La casa habitación que había sido heredada del padre y que producía rentas de primera porque había un local de comidas rápidas. Pero ¿era un bien propio o ganancial? Propio, muy bien. ¿Y cómo se adjudica la renta de los bienes propios? En la declaratoria, ¿no? ¿Cómo se adjudica? ¿Perdón? En igual proporción al cónyuge y a los hijos, porque es propio. Ese bien no formaba parte de la sociedad conyugal, con lo cual ella no se puede llevar el 50%. Como era propio, se adjudica en parte iguales entre todos los herederos. ¿Se entiende, no? En la renta de los 120 queda 40 para ella, 40 para el hijo 1, 40 para el hijo 2. ¿Sí? Y le sumo, como dice la norma del 37, le sumo a la declaración jurada de cada heredero la renta que proviene de la declaratoria de herederos. A punto tal que la declaratoria de herederos queda en cero, porque ya distribuyó, conforme a las reglas del derecho hereditario, textualmente la norma, a quienes son sus verdaderos herederos. ¿Vamos hasta acá? Chicos, ¿se entiende? ¿Preguntas? Liliana, por allá, no sé cómo estamos. Bien. Perfecto. Bien, bien. Se están adelantando ya con cargas de familia, pero bien. Ah, bueno, perfecto, buenísimo. Bueno, entonces, venimos perfectos acá. El planteo, o sea, con lo cual hemos revisado ya todo el patrimonio. El punto H me dice que en el mes de junio de 22 se abonaron 52.500 en concepto de gasto de sepelio, julio 22, o sea, después del fallecimiento. Y se ha optado por deducirlo en la declaración jurada del causante. Se ha optado por deducirlo. Entonces, en el planteo voy a tener punto H, gasto de sepelio, ¿sí? 52.500, pero fíjense que es un gasto que yo sí puedo deducir, pero la norma fiscal le pone un límite. Ese límite, ustedes me dirán desactualizado, si es verdad, me permite deducir solamente 996,23. ¿Sí? Y la norma, que no voy a leer, pero tiene la misma estructura que la opción que vimos en el 39, dice que lo puedo deducir o en la declaración jurada del causante o en la declaración jurada de los interesados. Y acá la norma me dice que se ha optado por deducirlos en la declaración jurada del causante. En consecuencia, lo deduzco los 996 en la primera columna de causante. ¿Está bien? ¿Vamos hasta acá? ¿Qué pasa con la diferencia? Porque yo gasté 55, no gasté 996. ¿Dónde están? No están. No, y la verdad que acá no están, porque pasarían a ser un gasto no deducible. Porque en este caso la norma me dice que me reconoce que los gastos de sepelio son deducibles, pero me los topea, me pone un tope. Dice, ¿usted puede deducir? Sí, pero fíjese hasta este límite nada más, hasta 996. El resto no lo puede deducir. En consecuencia es un gasto no deducible que como nosotros estamos armando la liquidación, la determinación del impuesto a las ganancias, acá no me aparece, pero esa diferencia ¿sí? Va a aparecer en otra parte que vamos a ver más adelante de la declaración jurada, que se llama uso de la ganancia. ¿Es un concepto o es un gasto no deducible? Acá va a aparecer únicamente los conceptos que yo pueda deducir. ¿Está bien? ¿Vamos acá? Bueno, totalizo. Entonces tengo acá ganancia neta ante deducciones personales, 292 en cabeza del causante, 65.400 en cabeza de la indivisa, declaratoria de Dios 0, porque dijimos que no es sujeto, 1.620.700 en la esposa, 108.350 en cabeza del hijo de 17 y 108.350 en cabeza del hijo de 23. ¿Sí? Pero claro, acá claramente el planteo me dice, son ganancias netas antes de las deducciones personales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque claramente el impuesto a las ganancias, nosotros decimos que es un impuesto ¿de qué tipo? Personal. Y cuando decimos que es personal es porque la norma permite deducir ciertos gastos adecuándolo a la situación personal de cada contribuyente. ¿Y qué significa esto?
significa que cuando tenemos rentas grabadas, en cabeza de un contribuyente no va a pagar la misma carga fiscal un soltero sin hijos que un casado con 3 hijos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la norma, a partir de acá, se diferencia y personaliza el impuesto. ¿Qué significa? Que tiene en cuenta las condiciones personales del sujeto. La norma claramente dice, no, bueno, si tiene carga de familia, ¿no es cierto?, le voy a permitir deducir ciertos conceptos para que pague menos impuestos, porque asumo, o el legislador interpreta, que un contribuyente que tiene a su cargo la esposa o los hijos que estudian, que bueno, que tienen todo este gasto de recreación, vivienda, educación, etc., debe tributar menos impuestos y crea lo que se denomina deducciones personales. Y las deducciones personales están enumeradas en el artículo 33, ¿sí?, que es muy largo y tengo escasos 30 minutos para desarrollarlo. Pero me voy a centrar en lo principal, ¿está bien? Artículo 33, ¿sí? Perdón, artículo 30, ¿sí? Artículo 30. Artículo 30 de la ley. Dice, las personas humanas tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas, inciso A, en concepto de ganancias no imponibles, ¿sí?, la suma de, y acá yo lo tengo actualizado, 252.564,84. Ese concepto se llama mínimo no imponible, ¿está bien? ¿Qué significa? Que por debajo de ese nivel de ingresos no hay tributación, porque es el gasto mínimo indispensable que debe tener el contribuyente, o el ingreso, mejor dicho, es el ingreso mínimo e indispensable que debe tener el contribuyente para su subsistencia. ¿Está bien? Comprende alimentación, vestimenta, recreación, es lo mínimo. Es un zócalo de no tributación. Por debajo de ese nivel no hay impuesto a las ganancias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos 252 lo voy a deducir del contribuyente, pero fíjense que acá, en cabeza del causante, yo no tomo los 252, sino que tomo la parte proporcional, ¿sí? ¿Por qué? Porque la declaración jurada del causante no tiene 12 meses, no va de enero a diciembre. ¿En qué periodo va? De enero a marzo. Entonces voy a tomar los 252, lo divido 12 y lo multiplico por 3. Eso me da 63.141. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? ¿Qué pasa con la indivisa? ¿La indivisa es contribuyente? Sí, es contribuyente. ¿Puede deducir la deducción, el mínimo no imponible? Sí, porque es una continuidad del sujeto contribuyente persona humana y en consecuencia va a tomar el mínimo no imponible. Pero ustedes me dirán, bueno, pero no hay una persona viva en la indivisa. No, pero es una continuidad. La norma toma esta ficción de que el contribuyente es como que continúa la vida del contribuyente. Lo hace a los fines fiscales, obviamente, pero también reconoce que tiene derecho a deducir el mínimo no imponible, pero en la proporción de vida que tiene la indivisa. ¿Y cuánto tiempo de vida tiene la indivisa? Un mes. Entonces hago 252 dividido 12 por 1. Eso me da menos 21.147. Ahora me paso a la declaración jurada de la esposa. Y la esposa trabajó todo el año. Trabajó de enero a diciembre. ¿Cuánto va a deducir? Y la totalidad. 252.564. ¿Está bien? Igual que el hijo 1 y el hijo 2. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Se mensualiza, sí, tal cual. Se mensualiza porque así está previsto en la ley, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. ¿Sí? Exacto. Perfecto. Sí, es correcto. Sería proporcional. Muy buena. Acá me pregunta, ¿cómo es tu nombre? Acá me pregunta Liliana, que con buen criterio, acá hemos tomado en la solución del práctico, fíjense, en el hijo de 23, hemos tomado 252.
pero recién dijimos que 2,52 es anual, es de enero a diciembre. Y entiendo que un buen criterio me dice, bueno, pero el hijo de 23 volvió a la Argentina en marzo del 22, o sea que recupera la residencia en marzo, o sea que en verdad estuvo en Argentina, por decirlo, 9 meses. Entonces debería deducir el mínimo no imponible por 9 meses. Y en verdad yo comparto porque esto es proporcional al momento en que él adquiere su condición de residente en el país. ¿Sí? Igual a los fines de la solución, creo que no va a tributar, ¿no es cierto? Lidia, no sé si vos compartís, Lidia, ¿no? El criterio. Está por allá. Hola, Lili. Acá estoy. No recuerdo si la norma prevé algo. Igualmente, también decirles que cuando uno pierde la residencia o la adquiere, los efectos de la norma no coinciden, no es coincidente con el mismo tiempo o el mes en que se produce el hecho, digamos. Siempre los efectos se cuentan, creo que 2 meses posteriores. Correcto. Entonces, supongamos que él cumpla con los requisitos de la residencia fiscal que le llamamos, con este tema del conteo de los 12 meses. Si él lo cumple, por ejemplo, en abril, no significa que desde abril o desde mayo ya es considerado residente, sino que la norma prevé que tenga sus efectos un par de meses posteriores. Entonces, a los fines fiscales se va a tener que considerar o imputar las rentas desde el periodo en que la norma nos indica que causa los efectos, ese cambio de residencia. Lo paso en limpio, ¿está bien? Bueno, Sí, sí, para simplificar. Bueno, acá hay un planteo interesante. Ella me dice, bueno, yo estoy tomando el año, pero ¿por qué tomo el año si en verdad él es residente a partir, digamos, marzo, aunque la fecha no es exacta, porque como bien dice Liliana, lo tenemos que remitir a una norma de residencia en donde, digamos, cumplidos ciertos requisitos legales, se adquiere la condición de residente el mes subsiguiente, ¿no es cierto? Eso exactamente dice la norma, pero acá también hay un dato clave del planteo que él dice que fue a migración y obtuvo la residencia. Yo entiendo que el plazo que menciona Liliana es cuando yo adquiero la residencia por el medio transcurso del tiempo, entonces la norma me dice, bueno, cumplió 12 meses, usted es residente a partir del mes subsiguiente al cómputo de ese plazo. Pero cuando yo voy a migraciones y obtengo el certificado de residencia permanente, no tengo que esperar ese plazo, porque ya tengo la admisión de migraciones. ¿Está bien? Entonces, yo acá me inclinaría por pensar que si en marzo o en abril, por decir así, en abril, ya tengo la residencia en migraciones, ya soy residente. Porque la residencia eh, física o legal me la da migraciones. La norma prevé que si yo no hago nada y permanezco un tiempo determinado en el país, adquiero la condición de residente por una presunción que tiene la norma. Dice, si usted se mantiene en el país 12 meses de forma continua o discontinua, va a adquirir la residencia a partir del mes subsiguiente al cómputo de ese plazo. Pero que si yo tengo el certificado de migraciones y dice que soy residente argentino a partir del 1 de abril, obviamente tiempo récord de práctico, ¿no? Pero bueno, ya soy residente. Primera aclaración que me parece que para que vayamos coincidiendo. Ahora, vuelvo a la pregunta de Liliana. La pregunta de Liliana es muy interesante, la verdad, porque dice, si es residente a partir de abril, ¿por qué computo 12 meses? Bueno, la respuesta está en el artículo 31, ¿sí?, de la ley, y dice, las deducciones previstas en el artículo 30, inciso B, no A, inciso B, serán efectivas por periodos mensuales, computándose todo el mes en que ocurran o cesen las causas que determinen el cómputo: nacimiento, casamiento, defunción. Porque tenemos que pensar que en verdad el inciso B se refiere a cargas de familia, cuando tengo un hijo, cuando me caso, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuando tengo un hijo, si lo tengo a partir de junio, deduzco, antes no, ahí debo proporcionar. Ahí la norma es muy clara. En el caso de fallecimiento, dice el segundo párrafo, pero en verdad la proporción solamente se refiere al 30 inciso B. No se refiere al 30 inciso A. ¿Vamos hasta acá?
Entonces la interpretación que tiene el práctico, deduzco el año porque no me obliga a proporcionar la norma. Me obliga a proporcionar solamente en los casos de deducciones personales del 30 inciso B. ¿Está bien? No del A. ¿Sí? Y el mínimo no imponible está en el A. Entonces ahí la interpretación es que como no me obliga a proporcionar o no tengo norma, puedo computar todo el año, el mínimo no imponible. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Bien. Antonio, Sí, decime. ¿podés explicar un ratito el tema de la residencia para que no se Sí, confundan? La sí, residencia fiscal para ser contribuyente, de la característica de ser residente para las deducciones de las cargas de familia, perfecto. que están preguntando en el chat. Perfecto, buenísimo. Bueno, entonces yo lo que hablé recién es la residencia o no residencia en la Argentina, en términos de fuente argentina o de fuente extranjera. ¿Estamos de acuerdo? Residente o no residente a los fines de la fuente. Pero es cierto que el artículo 33, que lo tienen también en el reparto, dice concepto de residencia, y que dice, a los efectos de las deducciones previstas en el artículo 30, a los efectos del 30, o sea, de las deducciones personales, también hay un concepto de residencia. O sea, la norma tiene dos conceptos de residencia. Un concepto de residencia que está en renta mundial más adelante, 119 y subsiguientes, donde me habla si soy residente o no residente a los fines de los ingresos de fuente argentina o fuente extranjera. El 33 que tengo acá es a los fines de saber si puedo deducir o no una carga de familia. ¿Está bien? Entonces voy al 33 y dice, a los efectos de las deducciones previstas en el artículo 30, se consideran residentes en la República Argentina las personas humanas que vivan más de 6 meses en el país en el transcurso del año fiscal. ¿Está bien? ¿Se entiende acá? Yo tengo, por ejemplo, supongamos que el hijo que vino de Chile, supongamos que tenga, no sé, que tenga 12 años, ¿está bien? Obtuvo su residencia en abril. ¿Lo puedo deducir como carga de familia, como hijo? Y me pregunto, ¿tiene edad? Sí, porque es menor de 18. ¿Fue residente en el país más de 6 meses? Sí, porque recuperó la residencia en abril del 22. Tiene más de 6 meses. Pero si en el mismo caso él hubiera recuperado su residencia porque vivía en Chile por X motivo y viene a la Argentina en octubre del 22, ¿sí? Él es residente en Argentina por 3 meses y en consecuencia es hijo, tiene menos de 18, no tiene ingreso que supere, pero no lo puedo deducir porque no tiene la residencia mínima de 6 meses en el país. ¿Me siguen hasta acá? O sea que el concepto de residencia que tiene el artículo 33 es a los fines de poder deducir o no una carga de familia. ¿Está bien? Porque recuerden, cuando yo quiero deducir una carga de familia, y me estoy adelantando en verdad, que estoy ya pisando el terreno del inciso B, porque el inciso B, ¿qué me dice? Que yo puedo deducir en concepto de carga de familia, y fíjense que la norma es muy clara, siempre que las personas que se indican sean residentes en el país. Y esa residencia está marcada por el 33, que me exige una permanencia mínima de 6 meses. Coma. Estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año ingresos netos superiores a pesos X, que son los 252, que es el mínimo no imponible. ¿Está bien? O sea que cuando yo quiero deducir a un hijo, que perfectamente lo podría analizar acá, ¿sí? Si ustedes me permiten, veo el caso este y lo vamos analizando. La esposa, por ejemplo, que tengo en el planteo, ¿la puedo deducir? La esposa. ¿Es carga de familia? No. ¿Por qué no? Porque tiene ingresos superior al mínimo no imponible. ¿Cuánto gana? Fíjese, la esposa gana 1.620.000. ¿Es cónyuge? Sí. ¿Vive en el país? También es residente, cumple el requisito del 33, pero supera los ingresos del mínimo no imponible de 252, gana 1.600.000, entonces no es carga de familia. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Por eso no la puedo deducir ni el causante ni la indivisa. ¿Está bien? Ya estoy en la solución, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí?
Ahora, él está casado, pero supongamos el caso que hace una convivencia. ¿La puede deducir? ¿Sí? No está casado legalmente, ¿no? Pero igual tuvieron hijos. Un hijo de 17 y uno de 23. ¿La puede deducir o no? Eso, como decían las abuelas de una concubina, ¿no? ¿La puede deducir o no? ¿Mm? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Y la norma admite, ¿no es cierto?, por esta cuestión, en la medida que esa convivencia esté claramente, a ver si tengo el cuadrito este. Ah, perfecto, Nacho. Acá la norma permite deducir el cónyuge y las que provienen de la unión convivencial. O sea que yo tengo que tengo que hacer registro civil, hacer un trámite e inscribir la unión convivencial. Pero la mera relación de unión de hecho, ¿sí?, no admitiría la norma su deducción, porque no está construido el vínculo. El vínculo cónyuge se construye como: voy al registro civil, me caso. La unión convivencial, exactamente lo mismo. Tengo que inscribir, declarar, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces la norma sí prevé, pero tiene ciertos requisitos y estos son los montos, ¿no? Quería simplemente ese gráfico. Bueno, vamos al hijo. Al hijo de 23, ¿lo puedo deducir? El monto es este, 118.741. ¿Lo puedo deducir o no? El hijo de 17, ¿por qué no? ¿Mm? ¿Qué dicen? Y evidentemente acá no lo estoy deduciendo. ¿Qué nos falta? ¿Qué no tenemos, digamos? ¿Qué opinan? ¿Y el hijo de 23? ¿Por qué es mayor de edad? Muy bien. El hijo de 23 es mayor. ¿Cuál es la edad mínima para deducir? 18 años, perfecto. El hijo de 23 por edad se va. ¿Y el hijo de 17? ¿Cómo? Acá me parece, y ya no sé si compartís que hemos quedado desfasado con la actualización, ¿no? ¿Hola? ¿Hola? ¿Lili? Sí, sí, se te escucha cortado, Antonio, Ah, o sí. lejos. Acá me parece que hemos quedado desfasados con la actualización, porque el mínimo no imponible es de 252 hoy, ¿no es cierto? Y el hijo de Sí, 17 tiene 108. Estamos, ¿no? a ver, che, Sí. ya te confirmo. 118, Antonio, Claro, 118 es lo que yo puedo deducir, sí. pero tiene artículo, artículo 30, inciso B. Sí, sí. Punto Claro, 2. pero Sí. en las liquidaciones no deducimos ninguno, ¿no? Los Claro, por dejamos eso. expuestos nomás. Acá, claro, acá ¿qué nos pasó? Acá nosotros decíamos, no lo puedo deducir porque tiene ingresos mayores al mínimo no imponible. Pero el mínimo no imponible del 22 pasó a ser 252.564. ¿Está bien? Sí, está bien. Y él tiene ingreso por 108. Acá estamos desfasados, ¿verdad? Claro, ahí superamos, Ahí superamos, claro. Sí, perdón. claro. Por eso abajo, después hay un subtotal, Antonio, ¿eh? Ujú. Después hay un subtotal donde no se lo está tomando, así que Está bien. no te preocupes, porque ahí si bien se muestra el total, pero después fíjate que no se lo considera, porque No, no, por no el se lo tema está de que no pueden dar pérdida. claro, no se lo está considerando. Ujú. Perfecto. Pero me parece que sí, ¿no? No, Antonio, fíjate la última columna que dice ganancia neta sujeta a impuesto.
Fíjate que no tienen nada, lo que pasa es que les pusieron Ah, subtotales, perdón. Sí, sí, claro. le pusieron subtotales ahí, y por eso es la Claro. Ah, confusión. perfecto. Sí, sí, correcto. Ahora te sigo. Bien. Entonces quedamos en cero, digamos. ¿Mm? Sí. Mostrarles arriba la ganancia que teníamos arriba antes de las deducciones del 23, llevarlo un poquito más arriba al Excel, Sí. a ver si podemos ver los Decime. dos números. Ahí, no, no, ahí nomás, más abajo, más Sí. abajo, así vemos los dos números. Sí. Más abajo. A ver si yo te digo, para, anda, ahí, otra, ahí, un poquito más, una más, ahí. Fíjate Bien. ahí, o no sé, acá por lo menos se ve de la siguiente forma, porque acá los chicos se están confundiendo también en el chat. Fíjense Sí. en que la ganancia neta antes de las deducciones personales, para la esposa es 1.620.000, para el hijo de 17 es 108.350 y lo mismo para el hijo del 23. Cuando analizamos las deducciones personales, se podrían tomar después del análisis que hizo el contador, si cumplen o no los requisitos de cada uno de estos tres conceptos, se pueden tomar hasta la esposa 757.000, que es el mínimo no imponible, más la deducción especial de cuarta. El hijo de 17 solamente se puede tomar el mínimo no imponible, o sea que el total de deducciones personales del artículo 30 en total se puede tomar hasta 252. Pero fíjense en que arriba dice que la renta neta antes de las deducciones personales eran 108.000. Por eso es que donde dice ganancia neta sujeta a impuesto, tenemos cero, tanto para el hijo de 17 como para el hijo de 23. ¿Por qué? Porque la deducción del artículo 23 no puede generar saldo a favor o quebranto alguno. Eso está claro, me parece, no hay dudas. Antonio, yo creo que no me escuchan a mí los que están presentes, así que se lo tenés que decir. No, te escuchamos perfecto, ¿eh? ¿Sí? Ah, Sí, bueno. sí, no, te estamos escuchando perfecto, sí, sí. No, ahí me parece que no hay dudas. Obviamente, a los 108 le resto el mínimo no imponible y me da, acá no hay duda. ¿La duda cuál es? La duda es que mi mínimo no imponible hoy es 252.000 pesos, ¿sí? Sí. Y el hijo de 17 ganó 108, ganó por debajo del mínimo no imponible, ¿está Sí. bien? Entonces, sí puedo deducirlo. ¿Me seguís? Ah, ¿Por qué? Porque el hijo, fíjate lo que dice, el hijo de 17, en la solución, esto viene como una consecuencia de la actualización del decreto 268 en el 22, que se subió el mínimo no imponible, ¿está bien? Entonces esto siento, el hijo de 17 dice, estoy parado en la columna B sí, en tenés razón, Antonio. B49. Yo tengo, yo tengo derecho a deducir 118.741, ¿está bien? Tengo todos los requisitos, para mí sí, porque es hijo, es carga de familia, es residente en el país y tiene ingresos menores al mínimo no imponible. Él gana 108 y el mínimo no imponible es 252. Me parece que nos quedó desfasado, en orden a ser honesto en la solución, nos quedó desfasado el tema. ¿Por qué? Porque antes el mínimo no imponible, antes de la actualización de junio del 22, era menor a 108. ¿Está bien, Lili? No Sí, sé si sí, tenés coincidís. razón, En Antonio. consecuencia, el causante puede deducir, la indivisa puede deducir y la esposa también. ¿Está bien? Vamos hasta Ujú. acá, ¿no? Entonces, Sí, acá sí. quizás haya una reforma en la solución, pero esto es producto de que quedó desfasado el mínimo que se subió contra el ingreso que tiene el hijo de 17, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta puede ser una solución posible, ¿no? ¿Está bien? Vamos hasta acá, ¿no? ¿Sí? O la otra, subimos el ingreso del hijo de 17 y dejamos como está para no generar complicaciones, ¿no? ¿Te parece, Lili? ¿Sí? Y ya, ya, Genial. ya veremos cuál es lo mejor. Lo mejor. Pero bueno, acá, pero estamos ensayando una solución que me parece que puede ser pero correctamente acá fíjense, pero creo que lo importante de la clase es que lo podamos conversar y podamos identificar los requisitos, que creo que lo están haciendo perfectamente, ¿no? Sí, acá hay una pregunta. Sí,
Ah, perdón, ahí está entonces. Es 170. Sí, se considera. Entonces tengo 108. Tengo 108 más la beca, ¿cuánto es? 270.000 y eso me da 378. Bueno, entonces es correcta la solución, porque debo considerar todos los ingresos. ¿Está bien? No importa que esté grabado o no esté grabado. Perdón, yo me olvidé ese dato. Sí, es así. Liliana, Sí, creo que es correcto, porque yo debo considerar todos los ingresos grabados o no por grabados, un hijo. Sí, claro, a los fines del cómputo de los ingresos que comparo con el mínimo no imponible. ¿Sí? Es correcto. sí, ¿Sí? es verdad. Está bien. Es correcto y la norma, ustedes me preguntarán, yo en la vieja redacción era el 30 del decreto reglamentario, pero está previsto, ¿no? A ver, un segundo, así lo disipamos ahora. ...98 del decreto, a ver, me animo a... A ver, fíjate el 100 del DR. 98 y si estoy en lo El cierto, 100. me deben un café. Gasto de sepelio, El 100, 100. perdón, 100. Pegar el palo. 100. A los efectos de lo dispuesto en el inciso B del artículo 30, se entiende por ingresos toda clase de ganancias reales o presuntas, beneficios y o entradas periódicas o eventuales, salvo cuando constituyan el reembolso de un capital. Entonces, son ingresos toda clase de ganancias, reales o presuntas, beneficios y o entradas periódicas o eventuales, pero toda clase de ingresos. Con lo cual, no solamente debo computar los 108, sino también el subsidio del Instituto Balseiro, con lo cual, sumando ambos conceptos, supero los 252 y en consecuencia estaría bien no deducirlo, ¿no? Entonces la solución es correcta. Y bueno, pero bueno, nos sirvió, me parece, como gimnasia en la resolución del caso, ¿no? ¿Está bien? ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Sí, pero en los casos que corresponde deducir, se deduce proporcional, porque fue carga en la indivisa, por ejemplo, un mes, y en la causante 3 meses. Y en el puesto sería completo todo el año. Sí, sí. Vamos a ver después que la norma de la reforma de la 27430 introduce en el decreto reglamentario una modificación que dice que si lo deduce él, no lo puede deducir ella. O sea, lo puedo deducir una sola vez. O puedo deducir mitad y mitad, más o menos. Antes de la reforma, lo podía deducir el esposo y lo podía deducir la esposa. Luego de la reforma, la norma dice o lo deduce el esposo o lo deduce la esposa. Entonces ahí tengo que optar, ¿no es cierto? ¿Dónde lo puedo deducir una sola vez? Más o menos es lo que dice el decreto reglamentario, ¿no? ¿Está bien? También lo puede deducir porque es una continuidad de la persona humana. Sí, sí, el concepto que tiene la ley de la indivisa es como una continuidad de la persona. Incluso, fíjense después el 38 de la norma dice incluso si hay quebranto acumulado y también lo puedo aprovechar la indivisa porque es una continuidad. ¿Sí? Es como una prolongación de la vida tributaria del causante, ¿no? Esto fiscalmente hablando. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Sí, sí, claro. Porque no, claro, por ejemplo, yo podría tomar del hijo 3/12 partes para el causante, 1/12 parte para la indivisa y el resto para la esposa, por ejemplo. Pero lo puedo deducir una sola vez. No puedo deducir 118 en el causante, 118 y 118 en la esposa. Eso es lo que no puedo hacer. Porque la norma ahí lo topió a la deducción. ¿Está bien? Dijo, son dos, bueno, pero una sola vez. Mitad y mitad, o ella o él, pero una sola vez. ¿Está bien? Antes, si ven práctico o revista de doctrina, lo deducía antes de la 27430, o sea, antes del 1 del 2018, antes lo puede deducir la esposa y el esposo, porque se entendía que era carga de ambos, porque la norma reglamentaria
no lo había limitado, pero con la reforma quedó totalmente topeado. Bueno, yo me voy, perdón, son y 57, se me fue el tiempo, voy volando con el mínimo, con la deducción especial, ¿sí? La deducción especial, Lili, nos cortan, ¿no? A las 10, ¿es así o tenemos algún No, margen? podés estar un ratito más. Bueno, entonces la deducción especial, ¿qué es la deducción especial? La deducción especial es un beneficio, una franquicia adicional que tiene la persona humana cuando trabaja en relación de dependencia o cuando es autónomo, digamos. En verdad, acá hay una especie de planteo a la norma de decir, bueno, le voy a agregar una deducción particular en la medida en que trabaje personalmente en la actividad, o en la medida que sea autónomo, o en la medida que esté en relación de dependencia, o en la medida que sea un profesional e inicie una actividad nueva o un proyecto. Esto está en el artículo 30. ¿Sí? Artículo 30, ¿sí? Inciso C. En concepto de deducción especial, hasta una suma equivalente al importe que resulte incrementar el monto a que hace referencia el inciso A del presente artículo en. Y fíjense, tengo punto 1, punto 2, que me marcan situaciones distintas. El punto 1, una vez, o sea que el mínimo no imponible se eleva una vez, ¿sí? O sea, se duplica, cuando se trate de ganancias netas comprendidas en el artículo 53, siempre que trabaje en personal, 53 es renta de tercera categoría, ¿no es cierto? Siempre que trabajen personalmente en actividad o empresa y ganancias netas incluidas en el artículo 82, cuarta categoría, excepto que queden incluidas en el apartado siguiente. En estos supuestos, el incremento será de 1,5, ¿sí? En lugar de una vez, cuando se trate de nuevos profesionales o nuevos emprendimientos. Es condición indispensable para el cómputo de la deducción especial a que se refiere este apartado, en relación con la renta de la actividad respectiva, el pago de aportes que como trabajador autónomo deban realizar obligatoriamente al sistema integrado argentino que nosotros llamamos genéricamente SIPA. Es decir, el trabajador autónomo, que en este caso porque es despachante de aduanas, son abogados, tienen que aportar al sistema jubilatorio. Ese sistema jubilatorio se llama SIPA, Sistema Integrado Jubilatorio Argentino, y pagan un aporte de autónomos. ¿Está bien? Es un importe mensual. El planteo dice, en el punto L, que los aportes que como trabajador autónomo le corresponden realizar a cada uno de los integrantes del grupo familiar no han sido abonados, ¿sí? Durante el 22, pero se encuentran cancelados a la fecha de vencimiento de la presentación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias. ¿Está bien? O sea que en el periodo 2022 yo no los pagué, pero antes que venza el impuesto fui y lo cancelé. ¿Está bien? Entonces ahí la norma establece un procedimiento de excepción. Me dice, bueno, no importa que, a ver, primero, si no pago autónomos, no tengo derecho a la deducción especial, ¿está bien? Porque es condición. Dice, es condición indispensable para el cómputo de la deducción especial que pague el aporte autónomo. Si no lo pagué, no puedo deducir la especial, pero lo puedo pagar durante el 22 o lo puedo pagar antes del vencimiento de la declaración jurada, que normalmente opera en junio o julio del año siguiente. Si lo pago antes, recupero ese beneficio. ¿Está bien? Entonces el planteo me dice, no lo pagó en el 22, pero lo pagó antes de la declaración jurada, con lo cual tengo derecho a ese cómputo. ¿Sí? Y fíjense en la solución, está acá, en la columna C51, tengo los 505.129, ¿de dónde surge ese importe? De multiplicar el mínimo no imponible 252 por 2, ¿sí? Porque la norma dice se incremente una vez más, y una vez más es duplicar el 252 por 2. Vuelvo, la indivisa puede deducir todo, no, solamente la parte proporcional, el causante la parte proporcional, y la esposa, que trabajó todo el año, puede deducir la anualidad, los 505.129. ¿Está bien? Entonces, en ese punto, tengo ya barrido todo el esquema de deducciones personales y puedo determinar el neto a cancelar, y tengo acá, en la parte de abajo, ganancia neta, sujeta a impuesto, la indivisa, perdón, el causante tengo 102.000, 2.258 en la indivisa, 863.000
la esposa y los hijos de 17 y 23, 0. ¿Por qué? Porque los ingresos que tuvieron no superaron el mínimo no imponible, que como dije en su momento es un zócalo de no tributación. Por debajo, ingresos por debajo de ese mínimo no imponible no tributan impuestos. ¿Está bien? Por arriba, sí, en la medida que superen la deducción especial. Bien. Ahora, la segunda característica que tiene este impuesto es que es un impuesto, además de personal, es progresivo. Es decir, no paga lo mismo si yo gano 100.000 que aquel contribuyente que gana 1.000.000. El que gana 1.000.000, proporcionalmente o progresivamente va a tributar más. No solamente porque gane más, sino porque además la escala es progresiva. Y esta progresividad está prevista en el artículo 94 de la ley, ¿sí? Y si ustedes van a la norma, van a tener una escalita, ¿sí?, que tiene un monto mínimo, un porcentaje, y están como que modulados. Dice, de tal ingreso a tal ingreso, yo la ley que tengo, la tengo en la página 45, dice texto aplicable para el periodo 22, dice arriba, artículo 94, ¿no? Dice, si yo gano entre 0 y 97.000 pesos, el monto fijo es 0 y el porcentaje es 5%. Pero si gano en el segundo tramo, si gano entre 97, 202 y 194, 404, el monto fijo es 4.860, voy a tributar la alícuota del 9 sobre el excedente de 97, 202. Es como que tengo un tramo inferior y un tramo superior y voy armando la... Ahora lo vemos. Y fíjense que la escala va creciendo, 5, 9, 12, 15, hasta llegar a un 35%. Entonces, ¿cómo se arma esta liquidación? Y con esto termino, chicos, así vamos cerrando. Yo tomo 202, ¿en qué tramo está? En el tramo 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, el monto fijo, ¿cuánto es? 4.860. El excedente está marcado entre los 102 menos los 97, que es el tramo inferior. ¿Está bien? Ese excedente, 5.578, va a quedar alcanzado por el 9%, y esto me da que la parte variable de la tabla me da 502, más el importe fijo me da 5.362. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo se construye? Tengo un monto fijo y lo que excede de ese rango entre el módulo inferior y el superior lo llevo a la alícuota, pero es incremental, es progresiva, ¿sí? ¿Se entiende, no? Fíjese, vamos a la indivisa y con esto cierro. 2.258, ¿en qué tramo está? En el tramo 1. ¿Cuál importe fijo? 0, ¿sí? Entonces todo va al excedente, el 5% no tiene tramo inferior, el 5% me da 112,94, ¿sí? Yo les pido que lo ensayen, ¿sí? Pero es aplicar la tabla para el cálculo, ¿está bien? ¿Vamos hasta acá? Liliana, son 22:05, si no hay preguntas en el chat, yo te diría que vamos cerrando, no sé. Sí, Antonio, aclararle a los chicos que tipo 19 horas subimos la solución, Antonio, no recuerdo bien. Sí, sí. El caso actualizado en la plataforma Moodle. Sí, sí, correcto. Sí, el práctico está en la Aclararle plataforma. porque, ¿Por qué? aclararle porque están diciendo que no tienen la misma versión. Sí, sí, bueno, fue subida, pero igual es la versión que yo tengo, pero lo chequeamos y la actualizamos de corresponder, digamos, ¿no? Pero es la versión que yo tengo para la clase, ¿eh? Pero la subimos recién como a las 7 de la tarde. Sí, sí, subimos tipo 7 de la tarde a la plataforma el práctico, pero Lili, se te escucha perfecto acá, ¿eh? Te escuchan todos, así que quédate tranquila. Así que bueno. Bueno, chicos, Bueno, sí, no cierro la tenemos clase. novedades todavía de las fechas de parciales que están preguntando. Bueno. Bueno, vale. Bueno, listo, chicos, muchas gracias y espero que haya quedado clara la clase, ¿eh? Adiós, Rodrigo. Gracias.